Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús, están en la persona de Jesús. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy cálido y afectuoso de Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. De nuevo, para que sigamos en este estudio maravilloso del libro espectacular que es el libro del profeta Isaías.
En esta ocasión vamos a mirar el capítulo 58 con un tema bastante famoso que es el ayuno falso y el verdadero ayuno. Vamos a mirar este tema. Nos dice la Sagrada Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento de fortaleza y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Señor ha dicho que nuestras armas no son carnales. Andamos en la carne, pero no militamos en la carne. El Señor ha dicho, no es con espada ni con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Estamos en una guerra espiritual. Orar es invocar el nombre de nuestro Dios, en el nombre de Jesús, con la guianza del Espíritu Santo. Y hacer guerra espiritual es hacerle frente a las tinieblas. Entonces vamos a mirar lo que es el ayuno falso y el ayuno verdadero. El ayuno es afligir el alma, el cuerpo. Está verdaderamente ordenado, estaba en el pueblo de Israel ordenado única y exclusivamente para un día al año, en Levítico capítulo 23, del 27 al 32. Afligir el alma y dedicarse a cosas espirituales, a estudiar la palabra, a orar y a buscar la presencia de Dios. Ayunamos para crecimiento espiritual, para que Cristo sea formado en nosotros. Es el verdadero propósito del ayuno. El ayuno para obtener algo. Es que nosotros no ayudamos para obtener nada, ni oramos para algo. Obviamente que podemos hacerlo, no está mal y puede utilizarse de esa manera, pero oramos para adorar a nuestro Dios. Podemos pedir lo que queramos. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Oramos para obedecer, oramos para que Dios nos dé fuerzas, para que estemos en su palabra, seamos virtuosos, Cristo sea formado en nosotros. ¿Sí? ¿Y cuándo viene la bendición? El pedir lo que queráis, cuando nosotros hemos crecido espiritualmente. ¿Y cuando crecemos espiritualmente? Cuando nuestra alma se ha subordinado, porque del corazón vienen los malos deseos, del corazón vienen todas las porquerías llamadas pecados, allí donde se maquinan y vienen y se realizan a través del cuerpo, que es el vehículo con el que me comunico con el mundo. Vemos que la maldad estaba y está y toda la vida ha estado inundando. La maldad inundó la tierra, lo vimos en el capítulo 24. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto con nuestro Dios. Se olvidaron, el ser humano se ha olvidado de Dios. ¿Qué es lo que pasa en este momento, en este mundo? Dios ha castigado a esta humanidad para hacerse notar, pero aún así la gente no lo entiende y Dios está llamando la atención. Dios nos habla suavemente, nos susurra, pero no hacemos caso y va alzando más la voz hasta que sacuda la humanidad. La maldad privada y el bien público no coexisten. En la realidad nos encontramos con que la mayoría de las personas son genuinamente religiosas y socialmente indiferentes, y no existe tal cosa. No existe una genuina relación con Dios sin una buena relación fraterna con nuestros congéneres, con los seres humanos, creyentes o no. ¿Sí? Tengamos fidelidad y buen trato con los de afuera, dice Filipenses 4. Y tenemos que ser de un buen testimonio, pues esa es una de las grandes razones por las cuales la gente no viene al Señor, porque nuestra fe y nuestro cristianismo es un cristianismo más, una religión más, que se demuestra en egoísmo, en desamor, en indiferencia, en enemistad. No hay compañerismo con el ayuno, entre el ayuno y la oración, si no hay
amistad fraterna, es decir, no tiene que haber amistad con todas las personas, hay cercanía con unos y distancias con otros, pero la palabra nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos, aún a nuestros enemigos. Nos dice Mateo 5, 38 al 48, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Este es el estándar de la vida de los religiosos, y esa es una de las razones por las cuales verdaderamente la gente no se acerca a Dios. Por nuestra indiferencia y nuestra apatía hacia los demás, hemos visto que el ser humano dice, y estos son los cristianos, y hemos visto una relación externa. Sí se quejó el Señor Jesucristo hace 2800 años a través de el profeta Isaías, lo vimos en el 29:3, este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es sino doctrinas escritas por hombres. Esa fue una de las citas que tomó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar en el capítulo 58 en la reprensión por la religión hipócrita y egoísta y personal, ¿sí? Número 1, vamos a ver el verdadero ayuno, el ayuno que agrada a Dios. Y número 3, una fiesta deleitosa con el Señor cuando hacemos las cosas de la manera que a Él le agrada. Hay una amonestación para el pueblo, dice Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es decir, a voz de trompeta, pega todo el grito y pega el sonido, que todo el mundo te escuche, amonesta al pueblo, hazlo públicamente. El Señor nos reprende en primer lugar en privado, y manda que pongamos nosotros le hagamos el llamado de atención en privado, después ante 2 testigos y después públicamente ante la iglesia o ante la comunidad con la que estamos. Y el Señor lo ha hecho así, de esa manera, pero aquí viene de una vez y les dice, porque lo hemos visto en los capítulos anteriores, Dios llamando al profeta y hablándole, dile a mi pueblo, y ahora es, dile a mi pueblo que ahí es reprensión a causa de ¿qué? De su pecado y de su rebelión. Entonces, ya hemos visto que el pecado es traspasar la línea, ¿cierto? Y la rebelión la iniquidad es un problema del corazón del hombre, está dentro, es un problema del ser humano y tiene que haber una transformación completa. Es una reprensión pública porque la maldad estaba tan generalizada por la vida egoísta, hipócrita y santurrona, se dedicaban a lastimar físicamente y moralmente a todas las personas con un aterrador desamor. El propósito de la reprensión era producir, y es producir por parte de Dios una convicción de pecado en nosotros. Nos consideramos buenos sin serlo. Todo el mundo se cree que es muy bueno. Cuando el Señor Jesucristo me llamó a mí y me hablaban del Señor, yo decía, en realidad yo soy muy bueno. Pero me llama el Señor y me pongo a leer la Biblia y apenas empiezo a mirar, no erréis porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Y empezaba yo a leer la lista y digo, uy, yo tengo de todo esto: orgullo, vanidad, soberbia, altivez, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, malos deseos, pasiones desordenadas, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, intemperancia. Hoy tengo todos los pecados, pero me creía supremamente bueno. Y empieza Dios a reprenderme y a darme convicción de pecado. Por eso hay que orar, como dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Tenemos que decirle al Señor que nos examine. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, dice el versículo 23, 139 y el 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno.
¿Por qué? Porque el Señor tiene que analizarnos, porque nosotros con mucha facilidad le echamos tierra a los pecados y nos olvidamos y decimos mentiras hasta que nos las creemos y realmente no somos absolutamente nada buenos. Si hay algo bueno en nosotros es porque allí lo ha puesto el Señor. Entonces habla el profeta y la voz del profeta es la voz de la ley. Y la voz de la ley es la voz de la voluntad de Dios y la voz de la voluntad de Dios pues es la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. Dios habla, Dios legisla y cuando legisla está mostrando su voluntad. Y cuando miramos la voluntad de Dios vemos que tenemos un Dios santo y cuando vemos ese carácter de Dios como Dios santo, inmediatamente somos enfrentados a la santidad y resalta nuestro pecado. Y aquí el enojo es la ira de Dios. Miremos el ayuno falso, que me buscan cada día, versículo 2, y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ellos estaban en un ayuno falso, lo que significa un ayuno sin bendición y lo que implica una mayor reprensión. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que dejar de ser hipócrita consigo mismo. Parecía una práctica sana y parecía que estuviesen buscbuscando a Dios con ansia, pero era puramente una fachada. Recuerdo de paso lo que es el temperamento, el carácter y la personalidad. El temperamento son los rasgos del comportamiento con los que nacemos. El carácter son esos rasgos del comportamiento transformados y moldeados por el entorno, por el hogar, por la familia, por la escuela, la universidad o el lugar donde nos vamos desarrollando en las diferentes etapas de la vida. Y la personalidad es lo que mostramos, que por lo general es una máscara y es una fachada. El ser humano sin Dios maneja todo esto disparatado. ¿Por qué? Porque hay un carácter mal formado y se muestra como una persona bellísima. Pero cuando venimos a Cristo, Dios unifica todo esto para que tengamos el carácter de Jesucristo y en nuestra personalidad nosotros verdaderamente mostremos el interior de nuestro corazón. Entonces estos tenían apariencia de piedad, como nos está hablando la Escritura en el 2 de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo hace una radiografía asombrosa de lo que es el hombre en estos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Te estás dando cuenta que el ser humano todos los días quiere saber algo nuevo? Como lo dijo Pablo a los griegos cuando estaba en Atenas, en Hechos capítulo 17, ardía su corazón viendo la ciudad sumida a la idolatría. Cuando empezó a hablar, ellos decían que los griegos lo único que se interesan es en conocer algo nuevo. Pero nos está diciendo aquí el apóstol San Pablo que todas estas porquerías están en el ser humano y aún así se cree muy bueno y dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, como fue allá, como fue al principio, como fue en la época del pueblo de Israel y en los tiempos del gobierno mundial de Asiria y bajo Babilonia, como fue en los tiempos de Jesús, como es ahora y como será, así siempre estará el ser humano con una apariencia muy bonita, muy hermosa, muy bondadosa, pero es una pura y mera fachada. Este es el ayuno
sin bendición y el ayuno hipócrita y por el cual Dios amonesta. Jesucristo mismo lo dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que vosotros tenéis por sublime delante de Dios es abominación. El hombre tiene muchas cosas como sublimes, pero Dios conoce tu corazón. Dios no puede ser burlado, de Dios no te engañas. Por eso Dios amonestó al profeta Samuel cuando iba a ungir al rey de Israel, y apareció el hombre bonito, grande y fortador en Primera de Samuel capítulo 17. Y entonces se le dice: no mires lo grande de su tamaño ni su parecer, porque Jehová lo desecha. Porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A nosotros nos engañan muy fácil y nosotros somos muy dados a dejarnos engañar, porque nos apegamos a las apariencias, a la belleza y al buen vestir, y que sean las personas bonitas. Pero cuántas personas sin tan linda apariencia son las que más nos han ayudado a nosotros en nuestras vidas. Y el Señor es el que escudriña los corazones, lo dice el apóstol Pablo también escribiéndole a los romanos en 8 capítulo 27. Dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él es el que escudriña los corazones. Vemos que los religiosos eran unos perseverantes. Dicen: me buscan cada día, muy loable, esforzados. Debemos aprender esto de los hipócritas, que son perseverantes. Vemos que los religiosos, los que están en falsas religiones, son perseverantes, trabajan duro, luchan, son consagrados, porque el engaño es aterrador. Pero el que tiene a Cristo en el corazón permanece con pereza, y no debe ser así. Debemos nosotros permanecer continuamente meditando y reflexionando en cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación, para lo que le costó, lo que sufrió, lo tanto que nos amó, para que nosotros le amemos, porque le amamos, porque Él nos amó primero. Su perseverancia en la búsqueda de Dios era para buscar sus propios deseos y sus propios anhelos. Me buscan, y sus propósitos aparentes es como que quieren conocer a Dios, ¿sí? Como si fueran completamente íntegros, y lo que estaban buscando era un beneficio. Se quieren acercar a Dios, pero el beneficio era lo que buscaban, y hasta disfrutaban del rito. Recordemos cuando Jesús habla de 2 hombres que se acercaron al templo, y uno ni siquiera quiso entrar porque estaba avergonzado de Dios, y el otro religioso se acerca y dice, la Escritura, léelo en Lucas 18, 9 y siguientes, y dice: hablando consigo mismo decía Dios. Hablar consigo mismo es un soliloquio. Hablaba consigo mismo y decía: Dios, gracias a Dios que no soy como los demás hombres, ni como ese pecador que está en la puerta. Y se empezó a echar flores, y con su vanidad al final dice: Señor, ayuno, pago mis diezmos, hago rogativas, soy una persona muy linda, una persona supremamente bella. Pues Señor, finalmente, ¿qué le estaba diciendo? Señor, aprovéchame porque aquí vine y me necesitas. Y nos dice, y el otro decía: Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. ¿Cuál de los dos salió justificado? Dijo Jesús. Pues el que dijo: Señor, te necesito. El otro no estaba necesitando a Dios. El hombre estaba presentando una hoja de vida que a sus ojos era intachable y era impecable. Es un ayuno desaprobado por Dios, que dicen: ayunamos, y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ayunaban y estaban en la actividad litúrgica, ceremoniosa o religiosa, y ese día estaban hiriendo más duramente a sus subalternos. El que tiene 3 pesos de poder, a ver si los maneja con dulzura, con delicadeza, o es un arrogante. Es que aquí mando yo. Sí, un ayuno desaprobado por Dios. Creían que estaban en lo correcto. Y no se trata de hacer las cosas para buscar la recompensa de Dios.
Sí, Señor, yo hago todo esto como el ayuno del hipócrita, como la oración del hipócrita. Soy una persona maravillosa. A Dios no lo podemos influenciar con nuestras buenas acciones. No se trata de lo que hagas. Lo importante no es lo que hagas. Lo importante es lo que tú eres. Lo importante no es hacer, sino ser. Porque el árbol malo da fruto malo y el árbol bueno da fruto bueno, y el árbol malo, el hacha está puesta a la raíz para ser cortado y echado en el fuego. No influenciamos a Dios con nuestros momentos religiosos y místicos. Se trata sencillamente de obedecer a Dios, mis amados, y de buscarle a Él, buscar que Jesús sea formado en nuestro corazón, que nosotros reflejemos el amor de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que vamos. Esa era la oración de Pablo. Y Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y lo que le decía Pablo a los religiosos en el capítulo 2, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos por causa de ustedes. Así nos dicen, claro, y leyendo tanto la Biblia, y mírenle ese geniecito. Bueno, obviamente que estamos en el proceso y nos demoraremos toda la vida, pero también ha de notarse que tenemos el proceso, que estamos en el proceso y que estamos buscando que Cristo sea formado en nosotros. Mis amados, que Dios despierte sensibilidad en nosotros para que aborrezcamos lo malo y dejemos la hipocresía a un lado. Es un contrasentido buscar el favor de Dios y nuestro deleite mientras oprimimos y maltratamos al otro. No es dable, no es aprobado por Dios. Ese día del ayuno se convirtió en el día del propio deleite, de la explotación y de las ganancias deshonestas para aquella época. Lo vemos en aquella época, como se los he dicho, mis amados, y lo vemos ahora en día. Eran deshonestos, aún se la pasaban discutiendo en pleitos sin problemas. Y nosotros, si no ganamos la discusión, no nos quedamos callados. No discutas con nadie, que se lleve la razón el que la quiera tener. Sencillamente Dios les hará caer en cuenta, pero ¿para qué vamos a entrar en discusiones? No, ese acto formal no tiene valor ninguno delante de Dios, delante del trono de la gracia. Era un acto automático y falto de entendimiento, sin arrepentimiento, y lo buscaban y lo hacían vez tras vez, pero cuando más necesidad tenían. Vemos que el profeta Oseas dice, en su angustia me buscarán. ¿Cuándo es el tiempo en que más te acercas a Dios? En el tiempo de tu angustia, ¿cierto? Reflexiona, no lo respondas, pero allí en los secretos de tu corazón, cuando estamos en mayores dificultades es cuando más pasamos de rodillas. Pero te quiero hacer una recomendación: cuando tengas la abundancia, la opulencia y la prosperidad, es el tiempo en que más debemos arrodillarnos, porque la opulencia y la abundancia han hecho perder a más personas que la escasez. Que no reneguemos en la escasez y que la abundancia no nos haga olvidar de nuestro Dios. No es un ayuno agradable para nuestro Dios afligir el alma por un rato y en los otros días tiempo de maldad, de discordia y de opresión al otro. Esto no agrada a Dios. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre a su alma. En este día afliges al hombre, en este día afliges tu alma, y mañana vuelves a ser mala gente, o mientras ayunas estás también pleiteando. Ese no es la ceremonia, la liturgia y el acto religioso carente de arrepentimiento y de un corazón genuino para Dios. Eso no tiene ningún valor. Estás aguantando hambre y eso no vale nada. Dedícate a estudiar la palabra de Dios y a orar para que Cristo sea formado en nosotros. Vamos a mirar el verdadero ayuno en el versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Vamos paso a paso.
De aquí en adelante es donde el Señor va a apretar duro. Apretó duro diciéndoles allí hipócritas, como lo dice en Mateo capítulo 23, hipócritas religiosos, escribas y fariseos, que laváis el plato por fuera, pero por dentro está lleno de mugre. Sepulcros blanqueados, que recorréis la tierra y el mar para ser un prosélito, es decir, para ser un adepto a la causa de Cristo, pero cada día lo hacéis más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque si vas a ser discípulos como tú, en arrogancia, en orgullo y prepotencia, estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo empieza ese capítulo 23? Dice: en la cátedra de Moisés estuvieron sentados los escribas y fariseos. Allí se sientan los escribas y fariseos, pero hagan como ellos dicen, pero no hagan como hacen. Es decir, hagan porque son buenos maestros, ellos enseñan muy bien, pero no sigan su mal ejemplo. Y es lo que ocurre con demasiada frecuencia, donde los ministros de Dios predican demasiado bonito, pero se han subido, la abundancia y el ministerio próspero los ha echado a perder. Aquí miramos, de aquí en adelante vamos a ver básicamente que se trata de un proyecto general y a largo plazo, y un proyecto también particular, ¿cierto? Porque aquí básicamente el deseo de Dios es, número uno, que vamos a contribuir para construir una sociedad justa. Este es el verdadero socialismo participativo, el que sale del corazón y no el que se impone. ¿De qué se trata la palabra de Dios? La palabra de Dios, el Evangelio, es de carácter social, es comunitario, es solidaridad, es sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Dios. Entonces, básicamente es contribuir a la construcción de una sociedad más justa. Número dos, que trabajemos para la satisfacción de las necesidades de todos los individuos de la sociedad. Ay de aquel que le regala al rico, empobrecerá. Y el que da al rico y no le da al pobre, vendrá a menos, dice Proverbios capítulo 22. Y número 3, que nos esforcemos en el cuidado doméstico y en la construcción de una familia virtuosa. ¿Qué es lo que le puedes regalar a la sociedad? El mejor regalo que le puedes dar a la sociedad es una buena familia. Y si tu familia no ha llegado, pues trata de ganártela para que le regales a tu familia y a la sociedad una bella persona, que sea formado Cristo en tu corazón. Desatar las ligaduras de impiedad, las obras para abolir todas las estructuras sociales. ¿Qué es desatar ligaduras de impiedad? Es que quites el ancla de la ciudad de pecado, del puerto de la inmoralidad en donde estás asentado, y es que luchemos para abolir todas las estructuras sociales impías y los modelos de maldad, de opresión, de explotación que disminuyen los beneficios que corresponden a los otros por derecho. Te lo vuelvo a decir, se trata de abolir todas esas estructuras sociales impías de maldad que se han dedicado a oprimir, a explotar y a disminuir los beneficios que le corresponden a otros por derecho. Soltar las cargas de opresión. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Soltar las cargas de opresión es eliminar toda forma de maltrato y de humillación. Si tú eres uno de los maltratadores, empieza por sacudirte y decir: estoy haciendo lo que a Dios no agrada. Mi religión es carente completamente de valor. Dejar ir libres a los quebrantados es eliminar toda esa forma de maltrato y de humillación. Libertad a los quebrantados, es decir, a los quebrados, a los que están lastimados y humillados. Di libertad a ellos, no los oprimas más y déjales una vida más amable y participa con ellos para la construcción de una vida amable y para que tengan una sonrisa en sus labios que germine desde su corazón y florezca en su rostro. Es luchar para restablecer valores que se han perdido
en los seres humanos y que de manera natural te los he dicho: orgullo, vanidad, soberbia, altivez, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, malos deseos. Ese es el modelo del carácter del ser humano normal. Pero hemos de buscar nosotros los valores y el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Qué hermosura! ¿Quién va a acusar al que ama? El que ama no va a robar, el que ama no va a matar, el que ama no va a codiciar la mujer y los bienes del prójimo. El amor no hace mal a su prójimo, lo dice Pablo a los romanos en Romanos capítulo 13, versículo 8 y siguientes. El amor no le hace daño a nadie, de modo que el cumplimiento de la ley es el amor. Busquemos vivir con valores como fidelidad, como solidaridad, como nobleza, misericordia, como generosidad, bondad, como benignidad, como la bondad amable, una vida de integridad y una vida genuina de amor. Mis amados, esto no es religión. ¿En dónde está la religión? Pregunto, ¿en dónde puede haber religión en esto? Esto es una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, y en ese modelo hermoso que tenemos en Él vamos a construir nuestra vida para que nosotros seamos las personas influyentes en la sociedad, para que la gente viva de una manera diferente. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Cuando tú puedas decir, mi amado, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Imitemos a Cristo, imitemos a Pablo, imitemos estos valores. Tú me dirás, no, es que esto no se puede porque es imposible, es que Jesucristo era Dios. No, pero vemos a un hombre que lo dice: lo que viste, oíste, aprendiste y recibiste de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quieres paz en tu alma? Haz estas cosas, vive de acuerdo a estos modelos, como Jesús cada que hablaba de una parábola dice: ve tú y haz lo mismo. Unas lecciones de vida era lo que el Señor Jesucristo enseñaba cada que abría su hermosa boca, para edificar, consolar y animar, y también para cantarle la tabla a los hipócritas, como la cantó el profeta Isaías aquí en el 58 del 1 al 5. Y aquí está diciendo cuál es la manera correcta. Ahí lo vimos de una manera general en la construcción de la sociedad, pero de manera concreta y particular e inmediata vemos la necesidad de los alimentos. No es que partas tu pan con el hambriento. Observa que no está diciendo dale comida al hambriento, está diciendo que partas el tuyo. No es que no tengo, parte el tuyo, parte tu alimento con el necesitado. Que partas tu pan con el hambriento. Hay necesidades inmediatas como refugio, vestido, y hemos de participar en la solución de esas maneras, de manera directa y personal. Somos insensibles al dolor del otro, pero tampoco te dejes abusar con los que usan la mendicidad como un negocio para enriquecerse. No, tienes que pedir discernimiento a nuestro Dios para que sepas a quién has de llevar tu contribución y tu solidaridad, la solidaridad con todos, pero ojo, discernimiento, porque también quieren abusar de nosotros. Que partas tu pan con el hambriento, sí, es dar el tuyo. Albergue en casa, nos dice, y a los pobres errantes albergues en casa. Abres tu casa para recibir al menesteroso, al necesitado. También tenemos que tener discernimiento, porque podemos estar dándole el abrir las puertas de nuestra casa a quien no se debe. Discernimiento, pero no dice que no lo hagamos, como lo dice en Hebreos 13:2, que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Habla de una solución inmediata a esas dificultades de los demás, que son urgentes y son necesidades personales o familiares de los otros, que requieren sensibilidad, y esa sensibilidad debe manifestarse en nosotros como un acto reflejo, que tu amor se note como un acto reflejo, sí, que reacciones frente al dolor de los demás. Se puede ser muy sensible socialmente, pero pasar por alto todas estas necesidades domésticas de los demás. No te escondas de tu hermano, nos dice, y que
No es que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Que le des solución al alimento, que le des solución a los errantes, a los que no tienen vestimenta. Comparte tu ropa, dale solución a esto. Ten sensibilidad, es sensibilidad a lo que Dios nos pide, y acción, que esto no se quede en un mero rito como lo estaban haciendo en el capítulo 58 del 1 al 5. Y no te escondas de tu hermano, es decir, que no ignores la necesidad de tu hermano, sino que seas solidario. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Dice versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Entonces nos da una primera serie de beneficios. Nacerá tu luz como el alba, solución inmediata. Estamos en oscuridades y estamos en tinieblas, y nacerá tu luz como el alba. Viene la pronta solución. Y nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Tienes problemas, tienes necesidades, mira que esto redunda siempre en nuestros beneficios. Tu justicia irá delante de ti, es decir, tu justicia es, ya sabes que justicia es el carácter de Dios. Justicia es equidad, verdad, solidaridad, nobleza, bondad, pureza, rectitud. Esa es la justicia. Entonces tu justicia irá delante de ti y el poder de la integridad te defenderá. Y la gloria, entonces tu justicia te defenderá por delante y la gloria de Jehová te defenderá por detrás. Tendrás un ejército invencible para que te cuiden y te guarden. Dios te protegerá siempre. Entonces invocarás una comunicación directa y una respuesta inmediata de nuestro Dios. Invocarás y te dirá él, heme aquí. Siguen las peticiones o exigencias para el modelo. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. Entonces continúa en las exigencias y nos habla de la necesidad de quitar el dedo amenazador. Deja de estar señalando y acusando a la gente, de murmurar, porque la palabra de la boca se debe hablar solo con tres propósitos: consolar, edificar y animar. Entonces, quitar el dedo amenazador y el hablar vanidad. Deja de hablar sandeces, chisme. Aprende que tu boca se debe abrir solo con esos tres propósitos. No hables para acusar y para chismosear. Y saciar es el alma afligida. Estás bienaventurados los que participan en la consolación de los otros, porque Dios es el Dios de toda consolación y te consuela a ti. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los otros. Lo que como se ha hecho con ti, así harás tú con ellos, nos está diciendo el Señor. Entonces, ahí viene otra segunda serie de beneficios. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Es una iluminación inmediata para la solución de lo nuestro. Tu oscuridad será como el mediodía, es decir, tus problemas más graves se solucionarán fácilmente. Las dificultades serán suaves y soluciones rápidas. Los cuidados personales de nuestro Dios. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. La presencia inmediata, permanente y constante de nuestro Dios a nuestro lado para saciar a nosotros nuestra vida en todas nuestras necesidades. Dará vigor a tus huesos. Él dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, pero el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. El joven, aunque vigoroso, se fatiga, pero tú puedes tener muchos años y el Señor dará vigor a tu vida para que seas un infatigable hacedor de la palabra de Dios. Sed hacedores y no meramente oidores de la palabra, dice Santiago 1:22. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Nos está hablando de grandes beneficios. Manantial de riegos, es decir,
vas a ser una bendición en las manos de Dios. Y hay una bendición hermosa, tus aguas nunca faltarán. Dice la bendición familiar: los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Tercera serie de bendición es la bendición familiar. Los tuyos es tu familia, edificarán las ruinas antiguas. Tu vida ha venido participando de la ruina por tu mala siembra. Empieza a edificar correctamente, como lo está diciendo aquí en la sagrada palabra de Dios, que desates las ligaduras de impiedad, que no oprimas, que cambien las estructuras de maldad, de opresión y de explotación, y que participes de la edificación de una sociedad más justa, que participes en la solución de las necesidades de todos los ciudadanos, y que nos esforcemos en el cuidado doméstico de la construcción de una familia para entregarle a nuestra sociedad una linda familia, y que nuestros hijos no sean dolor de cabeza. El Señor lo da, como lo dice más adelante en el capítulo 59, por pacto te bendeciré. Y entonces los tuyos edificarán ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás. Bendición. Y acuérdate que dice que Dios visita la maldad de padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia a 1000 generaciones. El favor de Dios está disponible para ti, como lo dice en el capítulo siguiente, que la mano de Jehová no se ha ocultado, pero la mano de Dios está extendida. La voz de Dios está hablando y su oído no se ha cerrado para escuchar, pero el asunto es que no quisimos oír, no hemos querido oír, y la gente se ha engañado con una ceremonia vacía, carente de valor y de amor, que cada vez que decimos que somos cristianos y con esas malas actitudes deshonramos a nuestro Dios. Levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Que seamos instrumentos útiles en las manos de Dios. Y por último, una deleitosa fiesta en el Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿A qué se refiere esto? Si no te apartas del día de reposo, y el día de reposo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos se estableció el sábado como el día de descanso, y para los cristianos se estableció nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro reposo, como nuestro refrigerio. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si no te apartas de nuestro Señor Jesucristo para hacer tu propia voluntad, sino que andas en su voluntad, en su palabra, haciendo todas estas cosas que Él te manda, entonces, ¿qué ocurrirá? Te deleitarás en Jehová, y Él te remontará en las alturas. No te apartes de nuestro Señor Jesucristo, y haya deleite en Él. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el que se deleite en la palabra de Dios, y en ella medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y Dios te pondrá en lugares de honra, y sobre las alturas te remontarás, y heredarás gran bendición. Mi amado, el Señor está haciendo una reprensión frente a la religión hipócrita y egoísta, carente de arrepentimiento y de amor. Si amas a Dios, has de amar a tu prójimo, porque no hay compañerismo en una linda relación, de una linda religión, donde dices que amas a Dios y donde estás oprimiendo a los congéneres. Eso no tiene compañerismo y no tiene valor y no llega al cielo. Nos dice Deuteronomio 28, si cumples mi palabra y la sigues, mis bendiciones te perseguirán y te alcanzarás. El verdadero ayuno es desatar ligaduras de impiedad para construir una sociedad justa.
para que trabajemos en la satisfacción de las necesidades de todos los individuos y nos esforcemos en el cuidado doméstico y en la construcción de una familia virtuosa, desatando las ligaduras de impiedades, sacando el ancla de la ciudad de pecado en la que te has sumergido, que quites las cargas de opresión, nunca más oprimas y lleves sin satisfacción a un solo ser humano, que seas motivo de alegría del otro y que sacies el alma afligida, que le des libertad a los que han sido quebrados, lastimados, ultrajados, los dejes ir libres y les trates con amor, delicadeza y dulzura, y que les libres del yugo de la desigualdad social por la inhumanidad y la injusticia y el desequilibrio social, porque unos están desequilibrados por falta de oportunidades y otros por pereza, pero que paguemos salarios justos, como lo dice Santiago capítulo 5, y de manera concreta que partamos nuestro pan con el hambriento, saciemos el alma afligida y hay beneficios, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto y serás como huerto de riegos, y la bendición familiar, los tuyos edificarán ruinas antiguas, y la bendición plena para el que hace todo esto, el Señor te hará subir a una fiesta sobre las alturas y te remontará a una vida exitosa, bendecida, alegre, gozosa y próspera. Inclina tu rostro y dile al Señor allí conmigo donde estás. Bendito Padre Celestial, perdona mis pecados, te entrego mi vida, me rindo a ti, renuncio a la mala actitud, al mal carácter, renuncio a la opresión, renuncio a oprimir a los demás. Señor, ayúdame a tener una vida virtuosa, a ser motivo de satisfacción de los demás, a ser, Señor, un pacificador, un conquistador de almas para el príncipe de paz, un vaso útil y de honra en tus manos. Señor, quiero entregarme a ti para que me moldees y vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Señor soberano, esta palabra quede grabado en lo más profundo de nuestro ser. Construya nuestra vida, Dios de la gloria, de la manera que te agrada, y seamos vasos útiles en tus manos para glorificarte siempre. Construye en nosotros esa vida que te agrada, Señor, y quita de nosotros toda hipocresía. Amado Salvador, queremos vivir para la gloria de Dios. Bendice a nuestro presidente, los que están en eminencia, los alzados en armas, los que tienen un credo distinto, y especialmente oramos por el pueblo de Israel. Ven pronto, Señor Jesús. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.